¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a corregir el práctico de dominio e imagen de funciones. Nosotros en la semana dimos una clase de consulta y en esa clase de consulta hicimos ejercicio por ejercicio y ahora lo que vamos a hacer es sobre el práctico, vamos a ir marcando las respuestas, así pueden corregir. Bien, el primer ejercicio les dice: dados los siguientes gráficos correspondientes a funciones, determinar los conjuntos dominio e imagen de cada una de ellas. Vamos a recordar que el dominio son los valores de x para los cuales está definida la función, ¿sí? Entonces el dominio siempre lo vamos a mirar en el eje de las x. En cambio, la imagen lo vamos a mirar en el eje de las y. La imagen es lo único que se mira en el eje de las y en todo estudio de función. A partir de ahora, todo lo demás se va a mirar siempre en el eje de las x. Lo único que miramos en el eje de las y, es la imagen. Entonces, miremos esta función. Está definida desde el -2, aunque en el -2 no está definida, ven que ahí no hay imagen, desde el -2 hasta el 3 positivo, aunque en el 3 tampoco está definida. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner imagen de la función, dominio de la función, estamos viendo dominio. El dominio de la función va a ser desde -2 y por eso elegimos el -2 abierto porque no lo toma ahí el -2, no toma el -2 como dominio, hasta el 3 y también abierto porque el 3 tampoco tiene imagen. Entonces, acá es dominio de función, es una de estas, dominio de la función. La imagen la vamos a mirar en el eje de la y. La imagen, fíjense, toma desde el valor mínimo, que es -2, ven, acá en el eje de la y, es decir, abierto también, porque no lo toma. Desde el -2, fíjense que la función va subiendo, 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 hasta tomar un valor máximo de 2. Entonces, como ese 2 tampoco es imagen, va a ir con paréntesis. Entonces, el dominio de f es el intervalo abierto -2, 3. La imagen, el intervalo abierto -2, 2. Dominio en el eje de las x, imagen en el eje de las y. Para ver esta, lo mismo. Fíjense, el dominio va a ser desde -3, ¿sí? Vamos a escribir acá arriba. Dominio -3 y elijo abierto. ¿Por qué abierto? Porque tampoco tengo imagen ahí. Fíjense, desde -3 vamos tomando todos los valores de x. Todos los valores de x tienen imagen, todos, hasta el 3. Y el 3 sí tiene imagen, por lo tanto, el dominio va a ser desde -3 abierto hasta -3 cerrado. Y la imagen va a ir desde este valor, lo miro en el eje de la y, va a ir desde el -2, ¿sí? ¿Hasta qué valor? Hasta el 3. Entonces, la imagen de f desde abierto en -2, que es el mínimo que toma, ¿ven? Pero abierto porque este valor no tiene imagen, hasta qué valor, hasta que no es este 3, es este 3. Lo miro en el eje de las y cerrado. Cerrado porque tiene imagen. El 3 es imagen del 3. Bien, en este próximo dominio, a ver, dominio de f, entonces, fíjense, desde el 0, lo miro en el eje de las x, desde 0 voy tomando 0, 1, 2, 2,5, 2,8, 3, 3,5, todos los valores hasta el, fíjense, 4, 5, hasta el 5. Tomo el 0, tomo el 5. Entonces el dominio, lo voy a escribir acá, el dominio de f va a ser de 0 cerrado a 5 cerrado. Y su imagen, ahora la vemos, a ver, desde este valor que es -2, ¿sí? ¿Lo ven? Lo miro en el eje de la y. Si esto fuese una temperatura,
Empezó con 0 grados, 1 grado bajo 0, 2 grados bajo 0 y después empezó a subir, 0 grados, 1 grado, 2 grados, 3 grados. Entonces, ¿qué temperaturas hicieron? Desde 2 grados bajo 0, que es el mínimo, y lo tomó, ven, acá. Entonces la imagen va a ser desde -2 cerrado hasta ¿cuál es el valor máximo que tomó? 3. ¿Lo tomó? Sí. Entonces 3 cerrado. Imagen. Bien, en este gráfico tenemos el dominio. Miramos el eje de las X, vamos desde -3 hasta 3, otra vez abierto y abierto, ¿lo ven? Desde -3 abierto hasta 3 abierto. Abierto porque esto significa que no tiene imagen. Y ahora vamos a ver la imagen sobre el eje de la Y. Vamos desde este valor que... Bueno, acá está corrido el eje, entonces vamos a tomar los verdaderos valores. Desde el -2 hasta el valor máximo que es 1, 2, 3. ¿Tomamos el -2? Sí. ¿Tomamos el 3? Sí. Entonces, la imagen va a ser desde -2 cerrado hasta 3 cerrado el intervalo porque tomamos la imagen. Bien, perfecto. En este gráfico, el dominio va a ser desde -3 abierto, ya si lo entendieron va fácil porque miramos los gráficos, desde -3 vamos teniendo funciones, estas son funciones continuas, así que no hay ningún problema, hasta cuál es el valor más grande que tomamos de X, el 4. ¿Lo tomamos? No, entonces abierto. La imagen de F. ¿Cuál es el valor más chiquito que tomamos? El -3. ¿Lo tomamos? No. Entonces, ojo, ahí. Ahí va a ser desde -3 hasta el 3. Y abierto, porque lo tenemos abierto. Bueno, acá vamos a hacer una corrección, que recién mirando me estoy dando cuenta que esta función tiene este valor, el 2, ¿sí? Que no tiene imagen. Acá vamos a explicar algo particular. Este dominio entonces, disculpen, estaría mal. ¿Por qué? Porque el dominio no serían todos los valores desde -3 hasta 4. Hay un punto que es el 2, ¿sí? Que no tiene imagen, lo vemos acá, ¿sí? Entonces yo lo tendría que sacar exactamente al punto 2 de este intervalo. ¿Cómo hacíamos entonces? Miren, vamos a escribirlo abajo. El dominio de F sería entonces desde -3 hasta 2, cierro, ¿sí? Pero no lo tomo, y lo uno con el intervalo 2, 4, ¿sí? Mil disculpas, yo me equivoqué ahí. El dominio sería desde -3 hasta 2, unido de 2 a 4. ¿Por qué hago esto? Y bueno, porque tengo que sacar el 2. El 2 no pertenece al dominio de la función, porque el 2 no tiene imagen. Es un punto que no tiene imagen. Entonces lo saqué de este dominio. Este dominio estaría mal. Bien. Esta es continua, esta no tiene problema, no tiene ese problema. El dominio entonces sería desde -3 abierto, ¿sí? Acá, desde el -3 abierto hasta el 4 abierto. Y la imagen, pensemos en el valor más chiquito que toma, en el mínimo, acá sería -2, que no lo toma. Y la función se mantiene dentro de un intervalo hasta el 3 abierto, que tampoco lo toma. Bien. Bueno, ahí entonces ya quedaría el ejercicio 1 resuelto. Medio desprolijo, pero quedó. Bien. Ahora vamos a pensar en el ejercicio 2. El ejercicio 2, obviamente que las respuestas son variadas porque hay que dibujar una función, hay que inventar una función, dibujar una función. No todos ustedes van a dibujar la misma. Lo importante es que cumpla con las condiciones que les pide, ¿sí? Por ejemplo, les pide dibujar una función cuyo dominio sea -4, 5 y la imagen sea -2, 3. Yo voy a hacer uno, lo voy a hacer acá en este pedacito de página que tengo, ¿sí? Después el 3 lo vamos a pensar aparte. Tenemos dibujar una función que me pide
Bueno, obviamente con regla, esto lo vamos a hacer para tener una idea de cómo se dibuja, pero esto con regla, tomando unidades. Me pide que el dominio, vamos a hacer la B, me pide una función que se llame P, cuyo dominio sea desde -1 hasta 8. ¿Qué significa eso? Que mi función va a estar dentro de este intervalo, entre -1 y 8. Es decir, voy a tomar valores, ¿sí?, solamente entre -1 y 8. ¿Sí? Bien. Y la imagen de P me pide que sea desde -5, bueno, vamos a imaginarnos que acá está el -5, hasta el 4. ¿Sí? Esto lo van a tener que hacer con regla en un papel, pero es para que ustedes tengan una idea cómo hacerlo. Entonces, mi función va a tener que estar entre -1 y 8 y los valores que tome mi función no pueden ser más chiquitos que -5 y no pueden ser más grandes que 4. ¿Sí? Pero fíjense ahora, vamos a ir más minuciosamente. ¿Por qué? Porque el dominio, el -1, lo tiene que tomar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar un puntito, ¿sí? Tengo todos estos puntos para dibujar. Voy a dibujar uno cualquiera, por ejemplo, acá. ¿Sí? Ese punto lo tengo que dibujar porque el -1 en el dominio lo toma. ¿Sí? Bien. El 8, en cambio, está abierto. ¿Qué significa? Que cuando llegue acá al 8, voy a dibujar un circulito. Eso significa que el 8 no lo toma. ¿Bien? Bueno, ahora tengo que dibujar una función que una este punto con este, ¿sí?, asegurándome que toco el valor -5 y toco el valor 4. ¿Por qué? Porque son el mínimo y el máximo, porque es justamente la imagen. Entonces yo podría ir hasta el -5, ¿sí?, subir hasta el 4 y después volver hasta ese valor. Y ahí yo dibujé una función que la voy a llamar P, ¿sí?, a esa función, y sería un dibujito aproximado de lo que me pide en el punto B, ¿sí? Tengan en cuenta que esto yo se los dibujé así, pero hay que hacerlo con regla, tomando unidades en un papel cuadriculado bien prolijito. Bien. Bueno. Hasta acá vamos a mirar el ejercicio 3 y después vamos a hacer otro video con el próximo, si no se hace muy largo. En este gráfico, ¿se entendió? Bueno, espero que se haya entendido, no me pueden contestar, obvio. Vamos a ver si se entendió este ejercicio, porque no tiene sentido que les haga los tres, porque fíjense que son funciones distintas las respuestas. Es para que ustedes se den una idea de cómo se hacían.